Durante décadas, el sistema educativo se ha enfocado en la acumulación de conocimientos. ¿Pero es eso suficiente hoy en día? Vamos a analizar a fondo cómo la ley educativa en España, la LOMLOE, intenta darle una vuelta de tuerca a todo esto. Y aquí está la pregunta del millón, la que está en el centro de todo este debate. Pensemos un segundo en nuestra época en el cole. ¿Cuánto de lo que aprendimos era simplemente memorizar para un examen? ¿Cuánto era realmente para aplicar ese conocimiento? Con la LOMLOE, el objetivo es saber hacer. Para entender bien este cambio, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, analizaremos el problema del modelo antiguo, eso que llaman educación bancaria. Después, exploraremos el nuevo modelo por competencias y las claves de la LOMLOE. Veremos un ejemplo práctico para que todo quede muy claro y al final veremos por qué este cambio es tan importante. Vamos a ello. Para entender por qué hace falta un cambio, primero hay que entender bien de dónde venimos. Hay que comprender el modelo que se intenta dejar atrás. El pedagogo Paulo Freire usó un término que lo clava para describir el método de siempre, la educación bancaria. La metáfora es muy visual, es como si el profesor fuera el que tiene el dinero, el conocimiento y lo deposita en la cabeza del alumnado, que son huchas vacías. Solo reciben y guardan, no crean, no cuestionan, solo reciben. Esto lo deja clarísimo. Los papeles están supermarcados. El educador por un lado es el que sabe, el educando por otro el que no sabe y escucha. Es una calle de un solo sentido, y claro, con esta dinámica, el aprendizaje de verdad, el que deja huella, se queda en el camino. Ojo que este modelo funcionó durante mucho tiempo, pero hoy en día genera problemas. Las consecuencias, ahí están. Si no se anima a la gente a participar, el pensamiento crítico se oxida. Se premia el sálvase quien pueda en lugar de la colaboración. Y lo más grave, se crea una distancia enorme entre lo que se aprende en clase y los problemas del mundo real. Entonces, frente a este modelo que parece agotado, surge una filosofía totalmente distinta, y no hablamos de un simple lavado de cara. Es un cambio de las reglas de juego. El foco ya no está en ser una enciclopedia. La idea es construir un puente entre lo que se sabe y lo que se puede hacer con ello. Es la diferencia entre tener la cabeza llena de datos y tener una buena caja de herramientas para resolver problemas. Y es importante que quede claro que esto no es un invento de un día para otro. La LOMLOE es en realidad como la última pieza de un puzzle que se lleva montando años. Leyes anteriores ya empezaron a introducir la idea de competencias, pero es ahora cuando se convierten en el corazón de todo el sistema. Vale, ahora vamos a desmontar el motor para ver cómo funciona. La ley introduce una serie de conceptos clave, que son los engranajes que hacen que toda esta maquinaria educativa se ponga en marcha. La primera pieza es el perfil de salida. Pensemos en esto como el destino final del viaje, como la dirección que ponemos en el GPS. No es una lista de temas que hay que saberse de memoria, es la foto de cómo debería ser una persona al acabar la educación obligatoria. Alguien competente y preparado para el mundo que le espera. Si el perfil de salida es el destino, las competencias específicas son las etapas del camino. Cada asignatura, en lugar de ser un solo temario, ahora define qué se tiene que saber hacer con los conocimientos de esa materia para ir avanzando poco a poco hacia el perfil final. Y aquí llega la herramienta estrella, el vehículo para hacer ese viaje, la situación de aprendizaje. Esto es el cómo. En vez de la típica clase magistral, se plantea un reto, un proyecto, un problema de la vida real que obliga al alumnado a movilizar todo lo que sabe para buscar una solución. Este gráfico lo explica de maravilla. Es como una pirámide. Abajo del todo, en la base, tenemos las actividades prácticas. Estas situaciones de aprendizaje, estas actividades van desarrollando los conocimientos y las competencias de cada materia, que a su vez construyen las competencias clave y todo culmina en la cima, en el perfil de salida. Todo está conectado. Vamos a bajarlo ahora a la tierra para que se entienda todo mucho mejor. Vamos a ver un ejemplo concreto de cómo se aplica esto en un aula real, con un proyecto llamado la cabaña del patio. Pero un momento, antes de meternos con la cabaña, hay que saber que no vale cualquier actividad. Una buena situación de aprendizaje tiene que cumplir ciertos requisitos. Tiene que ser interesante, estar conectada con la realidad, pensada para que todo el mundo participe, fomentar el trabajo en equipo y sobre todo ser activa. En resumen, la clave es aprender haciendo. Pues aquí lo tenemos. El desafío es sencillo, pero muy real y tangible. El cole necesita una caseta para guardar las herramientas del huerto.
En lugar de llamar a una empresa para que la construya, ese problema se convierte en un proyecto para el alumnado de tecnología. Y esto no va de ala, haced una cabaña, que está muy bien estructurado. Primero una fase de motivación, con una lluvia de ideas o incluso una visita a un profesional. Luego, investigar, diseñar, documentar el proceso y al final la fase de difusión, donde tienen que presentar y, ¿por qué no?, vender su proyecto como en la vida misma. Y aquí está la magia de este enfoque. Con un solo proyecto, fijaos en todo lo que se trabaja a la vez. No es solo una clase de tecnología. Al calcular las medidas, usan competencias STEM. Al escribir la documentación y exponer, trabajan la comunicación. Al usar programas de diseño, la competencia digital, y al colaborar en equipo, por supuesto, la competencia social y de aprender a aprender. Es un todo en uno. Bueno, ya hemos visto el problema, la solución y un ejemplo práctico. Así que llegamos a la gran pregunta. ¿Y todo esto por qué importa? ¿Qué significa este cambio para el futuro de la educación? Esta cita del filósofo John Dewey, aunque tiene ya sus años, lo resume a la perfección. La educación deja de ser algo que se recibe de forma pasiva para convertirse en algo que se construye activamente. Dejamos de ser espectadores para ser protagonistas. En definitiva, este es el gran titular. Pasamos de un sistema que preguntaba ¿qué sabes? A uno que pregunta ¿qué eres capaz de hacer con lo que sabes? El conocimiento, por supuesto, sigue siendo fundamental, pero ya no es el fin en sí mismo, sino que es la herramienta que nos permite pasar a la acción. Si proyectos como la cabaña se convierten en la norma, el potencial es enorme. La escuela deja de ser una burbuja y se convierte en un motor de cambio para su entorno.